Buenos días, hermosas. Hoy compartimos nuevamente este podcast, esta vez sobre el capítulo 16, Abriendo las ventanas del cielo, del libro Una mujer sabia de Ellen Tiel. Si pueden escuchar, al fondo mío está una lluvia impresionante y amo esos días de lluvia realmente porque son maravillosos también. La lluvia es tan necesaria para la tierra y estábamos en una época de sequía impresionante aquí. Y bueno, nuestro amado envió la lluvia y lo alabo y le agradezco porque la necesitábamos. Y qué ricas son también las tardes y los momentos de lluvia en que simplemente podemos disfrutar de su presencia, del calor en nuestra casa y eso es muy lindo. Así que quiero disfrutar este tiempo con él y con ustedes y compartirles esta lección preciosa que, que me ayudó muchísimo durante mi viaje de restauración. El aprender los principios de la siembra y la cosecha y cómo también eso impacta a nuestras finanzas. No sé si de pronto les he compartido antes respecto a mi testimonio en cuanto a las finanzas, pero les quiero compartir hoy a grandes rasgos que cuando yo comencé mi viaje, mucho antes de casarme, yo le había prometido a mi esposo celestial, en ese entonces él era el Señor para mí, que yo le iba a dar mi diezmo como se me había enseñado en la iglesia. Y yo no le cumplí, yo tenía un buen trabajo, honestamente, tenía muy buenos ingresos, estaba en mi casa, digamos que no tenía muchos gastos, pues porque contaba con los cuidados de mis papás todavía, así que no era que tuviera muchos gastos en ese entonces. Y sin embargo, no fui capaz de desprenderme del dinero y de darle a mi esposo celestial el 10% que le corresponde a él. Así que cuando yo leo esta lección y me doy cuenta de lo egoísta que fui y especialmente del pecado que estaba ante mis ojos de no haberle dado a mi esposo celestial lo que a él le correspondía, y el entender y el abrir mis ojos a que yo simplemente soy administradora de todo lo que él me da y todo lo que le pertenece a él, que todo lo que yo tengo es prestado. Así que cuando yo descubrí esto fue como, wow, o sea, realmente le fallé a mi esposo celestial. Y en ese momento yo estaba pues ya en la crisis matrimonial y estaba atravesando por también digamos que una crisis económica porque yo no tenía empleo en ese momento y no conseguía trabajo, o sea, las puertas estaban completamente cerradas para mí en cuanto a lo laboral. Por más de que yo buscaba y buscaba, no se me abría y no significaba que tuviera un mal currículum o una mala hoja de vida, simplemente no se abrían las puertas del cielo porque nuestro esposo es el que abre y cierra las puertas. Y cuando yo veo toda esa situación, toda la destrucción que hay en mi vida, pues me doy cuenta que la palabra de Dios es verdad, que así como estaba sufriendo todas esas cosas malas en mi matrimonio por violar los principios respecto a la relación de pareja, también estaba cosechando malos frutos en mis finanzas por violar los principios respecto a las finanzas. Así que yo abracé mucho esta lección y yo la quise aplicar con todo mi corazón. Y recuerdo que lo primero que hice fue apartar dinero el 10% de lo que mi esposo terrenal me daba en ese entonces para mi alimentación. Mi esposo solamente me daba súper contado el dinero exacto que yo iba a gastar en mi alimentación. Pero como yo estaba en semejante crisis y yo ayunaba, el dinero del día que yo ayunaba, yo lo guardaba para darlo a mi esposo celestial. Entonces yo cuando leí esta lección, yo aprendí que primero debía darle a él. O sea, cuando fuera a pagar, lo que fuera a pagar, lo primero era para él. Así que yo apartaba el dinero para dárselo a él de primero. Luego, también aprendí que
Dios es dueño de todo y que tengo que preguntarle a Él qué hacer con el dinero que Él me da. Así que eso lo aprendí y luego en un capítulo de Trabajadoras en el Hogar, si no recuerdo mal, nos enseña mucho a cómo manejar el dinero y cómo, digamos que, prever necesidades futuras, ahorrar y todos como ese desglose que me pareció genial y que yo lo trato de aplicar en cada mes en mis finanzas. Y luego, pues abracé profundamente ese principio bíblico de que el que siembra escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Son principios que son completamente ciertos. Yo les quiero compartir que yo empecé con el diezmo así, del día que ayunaba, y posteriormente mi esposo me bendijo en un empleo muy pequeño realmente en ese momento, que era ayudándole a un sastre. Entonces yo le estaba ayudando al sastre y fue como creo que menos de un mes lo que trabajé allí, pero me sirvió para empezar a dar de lo poco que yo ganaba, porque no estaba ganando mucho, pero de eso yo le daba al Señor. Y justo en ese mes fue que me llamaron para un empleo mucho eh, más relacionado a mi profesión y muchísimo mejor remunerado, incluso de lo que ganaba antes de casarme, cuando no había sido capaz de darle a mi esposo celestial el 10% que le correspondía. Y creo que en esa época no lo di mucho por temor a que no me fuera a alcanzar, y tal vez también porque era egoísta y quería más para mí. Realmente creo que era eso, porque no se refería a que estuviera en necesidad o que tuviera muchos gastos, sino que creo que no confiaba lo suficiente en mi esposo celestial para proveerme para mis gustos. No sé realmente en ese momento, no sabría decirles qué pensé exactamente en ese momento, no sé, no recuerdo exactamente por qué ese temor a diezmar y haber dado mi 10%, pero bueno, así pasaron las cosas. Mi esposo en ese momento ya me bendijo con un mejor empleo, y cuando tuve la oportunidad ya de mi primer sueldo, pues lo primero que hice fue diezmar. Y el diezmo es el 10%. Ahora, yo tenía una contrariedad que ahora recuerdo, y es que cuando yo iba a mi iglesia antes de casarme, mi líder, ella ofrendaba a la iglesia, digamos que daba su diezmo, em, pero yo no veía que ella fuera prosperada. Entonces yo decía, digamos que yo me sentía muy contrariada, porque yo pensaba, ¿por qué si ella está dando, pues no se ve que realmente esté prosperando? Entonces, ya cuando yo leí esa lección, yo entendí que el diezmo debe ser el 10% de todo el ingreso, pero todos tenemos derecho a escoger. Ella eligió no dar el 10% de su total, sino de lo que a ella le quedaba, como para gastos de ella, gastos que pudieran ser, digamos, no necesidades, sino gustos. Entonces, por eso no les veía como prosperar. Entonces, cuando yo entendí eso y vi ese ejemplo vivo, yo dije, bueno, puede ser esa la razón, entonces yo voy a diezmar sobre mi total, y sobre cualquier cosa adicional que a mí me ingresara como dinero. Si además de mi sueldo mi esposo me llevaba dinero o algo así, yo daría 10% de cualquier cosa que yo recibiera. Y en ese sentido yo empecé, digamos que a ver más y más bendición de mi esposo celestial. A mí nunca ya me faltó nada, nunca me faltó nada. Mi esposo celestial me ha permitido cubrir todas las deudas que teníamos, deudas de estudio, aún después de que ya cuando fuimos restaurados y mi esposo había tenido deudas por causa de que fue reducida una migaja de pan, como dice la palabra del Señor. Y todas esas deudas mi esposo celestial permitió que fueran saldadas. En este momento yo alabo al Señor porque no tenemos deudas.
Y gracias a Él y a su bondad, en lugar de deudas tenemos ahorros. Y todo eso es gracias a Él, solamente a Él. Yo de verdad confío completamente en que el seguir sus principios me ha bendecido en el área financiera como en el resto de mi vida, porque estos principios yo no solamente los apliqué a mis finanzas, sino a todo lo demás, porque es, la clave está en entender que de lo que sembremos nosotros vamos a cosechar. Entonces, ¿cuál es la semilla? Mi semilla es financiera, bueno, entonces voy a cosechar en el área financiera. Pero en ese momento de mi restauración, yo también entendí y el Señor como que abrió mis ojos a que la semilla que yo sembrara iba a prosperar. Entonces, si yo sembraba amor o yo estaba necesitando amor, mejor dicho, entonces debía sembrar amor. Entonces, si mi necesidad era de amor, que en ese momento realmente era de amor, entonces yo empecé a buscar oportunidades donde sembrar amor, donde yo podía darle amor a las personas para que yo pudiera también sentirme amada y recibir ese amor, pero de mi esposo celestial, porque yo ya estaba pensando en que estoy sembrando en el reino, estoy sembrando en el terreno de mi esposo celestial y no en lo carnal. Entonces estoy esperando recibir directamente de él. Y en ese sentido, si yo quería recibir ese tipo de amor también de mi esposo terrenal, pues necesitaba sembrar amor en él. Y ese es el amor incondicional al que somos llamadas nosotras a dar, que es dar cuando la persona no lo merece. Y ese fue, digamos que uno de los principios más importantes también que me animaron a todo esto que hoy ustedes pueden ver en el canal de YouTube, en el ministerio como tal, ese fuego que empezó en querer sembrar, en querer dar. En un principio sí, porque necesitaba, porque yo quería para mí, pero ya luego pasé a una etapa, mi esposo celestial me permitió pasar a una etapa en la que ese dar se convirtió más que todo en como en un dar, no en un dar por necesidad, sino en un dar, porque quiero hacerlo, porque me hace feliz, porque disfruto el dar. Y eso era algo que necesitaba también experimentar respecto a mi esposo celestial, el pasar de necesitarlo a él, de necesitar su mano, de necesitar su apoyo, de necesitar ver que las cosas en mi vida cambiaran, a simplemente hacer las cosas porque lo amo, porque Él es maravilloso, porque lo he conocido y sé quién es Él conmigo y sé cuánto me ama. Y creo que ese es un cambio de perspectiva, un cambio de pensamiento y también un cambio en la relación con Él, en esa relación íntima que ya estaba experimentando. Entonces, todo, queridas, es un proceso. Todo este viaje respecto a mis finanzas también ha sido un proceso y quiero dejar claridad en que todos los principios que aprendemos aplican para todas las áreas de nuestra vida. Es impresionante cómo los principios de finanzas también aplican para los principios de la vida diaria y es simplemente porque su palabra es tan grande y su sabiduría es tan inmensa que necesitamos simplemente abrazarlo todo y abrazar lo que Él nos quiere decir. Muchas veces le pedimos a Él respuestas y Él nos las da, pero no las entendemos o creemos que nos está hablando de una cosa diferente, pero es simplemente que necesitamos meditar más, pasar más tiempo con el esposo celestial para que nos sea revelado qué es lo que Él nos quiere decir con esa palabra y confiar, simplemente confiar y entregarnos a la fe, porque si no fuera porque creemos estas promesas y actuamos conforme a lo que estamos creyendo, no podríamos ver cómo las ventanas del cielo se abren para nosotros. Así que eso era lo que les quería compartir y espero que se sientan animadas a sembrar y a recordar que debemos sembrar en nuestro almacén, en nuestro alfolí, que es el lugar en el que nos alimentamos espiritualmente, el lugar en donde recibimos todo ese alimento que nos está permitiendo crecer y nutrirnos en esa relación íntima con nuestro esposo celestial.
Así que eso es todo lo que les quería compartir hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que puedan empezar a sembrar y a cosechar muchísimo. Las quiero mucho.